Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Para que asuma el nuevo Congreso Nacional, se mantiene la disputa por quién asumirá la presidencia de ese poder del Estado entre los partidos Nacional y Liberal, este último fraccionado y sin una propuesta clara de a quién postular para la titularidad del poder legislativo. El Partido Nacional, a través de distintos dirigentes que están electos como diputados para el Congreso Nacional, andan llamando a los diputados de la bancada del Partido Liberal para ofrecerle todo tipo de prebendas, incluso querer sobornarlos. Hablamos de montos entre 8 y 15 millones de lempiras. Este es lo que me han informado de algunos miembros de la bancada y es condenable. En el Partido Liberal el panorama es complejo. Trasciende que el ex candidato presidencial Salvador Nasralla está buscando los votos para su esposa Iroshka Elvir. Sin embargo, solo contaría con el apoyo de congresistas nasralistas como ser Rolando Barahona, Carlos Umaña, Roberto Pineda Chacón, Salomón Nazar y otros que no están seguros por la cercanía que se ha mostrado con Libre, como Yossi Toscano, Rachid Mejía y Saraí Espinal. Mientras tanto, Marlon Lara busca el respaldo arropado por la facción liberal como Luz Ernestina Mejía, Yuri Sabas, Wenceslao Lara, entre otros. Entre tanto, otro sector concuerda con las posturas del presidente del Partido Liberal, Roberto Contreras, sobre que el Congreso lo debe presidir el Partido Nacional, pero no descartarían apoyar a Jorge Calix como ser Mario Segura, Ricardo Elenkov, Alberto Cruz, Valesca Valenzuela, Francisco Cabrera, Erika Urtecho, Rumi Hueso, Marco Tulio Rodríguez, Leonel López y otros. En el Partido Nacional únicamente suenan 3 diputados. En primer lugar, Tomás Zambrano, quien contaría con el apoyo de la mayoría de los congresistas, tales como Eder Mejía, Carolina Flores, Mario Pérez, Marcos Paz, Tania Pinto, Antonio Rivera, Johanna Bermúdez, Lizzy Cano. Asimismo, el nombre de Carlos Ledesma, en la línea cercana del presidente electo Nasser Riasfura, también resuena como candidato, quien estaría siendo apoyado por la nueva generación de legisladores como Roberto Cosenza, Daisy Andoni, Gilbert Beltrán, Arnold Burgos, Adolfo Raquel, Sara Zavala, María José Sosa, entre otros, mientras que Marco Midense, impulsado por el Juan Orlandismo, conformado con figuras como Milton Puerto, Carlos Cano, Walter Chávez, Alberto Chedrani y más, aunque públicamente estos datos aún no son confirmados. Mientras liberales y nacionalistas se ponen de acuerdo en quiénes serán los miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional, el actual titular de ese poder del Estado, Luis Redondo, convocó para este jueves a sesión extraordinaria para conocer si aprobarían o no la revisión de las 19.167 actas. Esto último se suma a la advertencia hecha por el alcalde Jorge Aldana, que no entregará el poder hasta que el Tribunal de Justicia Electoral realice el conteo voto por voto. De ahí no nos sacan si no es con votos. Nosotros, que nos maten si quieren. Estamos dispuestos a morir por la verdad. Estamos dispuestos a morir por la verdad. Porque esto es una lucha no por mí, es por darle decencia, moralidad y honestidad a la política. A lo que el alcalde electo del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, responde: yo necesito empezar a trabajar. Yo tengo una declaratoria y yo necesito arrancar ya. Ayer tratamos de entregar una nota de transición
a la alcaldía municipal porque yo necesito información. Hay muchos problemas que solucionar en la capital y poca información, y no es para quejarme o decir miren cómo me dejaron la alcaldía, es para saber el problema que vamos a enfrentar. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Hoy es jueves 8 de enero. Estamos listos para hablar de los diferentes temas de la vida nacional. Fuerzas políticas están intensificando lucha de poder para determinar quién será el presidente del nuevo Congreso Nacional de la República. Voy a hablar de esos tres distinguidos invitados: la presidenta de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa y del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, exministra también, doña Juliet Handal. Doctora, gracias por estar acá con nosotros. Buenos días. Muchas gracias por invitarme y me complace estar aquí con personas pues que hace tiempo no miraba, pero que respeto mucho. De nuevo, gracias, porque eso nos permite de alguna manera desahogarnos, sobre todo por lo que hemos vivido estos últimos días. Bien, gracias. Dani Díaz, licenciado, es politólogo hondureño. Bienvenido, licenciado Díaz. Muchas gracias, es un gusto estar aquí con usted, don Raúl, en este programa y también con tan distinguidos invitados y poder dialogar esta mañana. Gracias. Don José Murillo, bienvenido. Gracias, licenciado Raúl Valladares. Un saludo también a todo el público que nos acompaña. Y mi gratitud porque vamos a tener un panel de altura con dos distinguidos copanelistas, Dani Díaz, a quien conozco hace mucho tiempo, y por supuesto a la doctora Juliet Handal, a quien respeto y admiro muchísimo desde hace muchos años y que coincidimos en varios espacios en el pasado reciente. Y seguimos construyendo democracia. Gracias por la invitación. Ayer decía el presidente del Congreso Redondo que hay que contar las 19,000 actas. Bueno, hay una declaratoria del Consejo Nacional Electoral. Esto sigue generando polémica. Decía yo anoche que la presidenta Castro dijo que va a entregar, que el 27 entrega. Entonces, no sé qué espera don Luis Redondo al querer llamar nuevamente a esa comisión permanente que tiene el Congreso. Por cierto, los informes que tengo es que algunos de esa comisión permanente ya no quieren ir. Creen que ya no es correcto seguir con eso y deben tener de repente algún temor. Pero doctora Juliet, ¿cuál es su análisis de lo que pasó? Sin duda, yo siempre me opuse a esa cantidad de millones de lempiras que se iba a gastar en las elecciones. En un país tan pobre como el nuestro. Exagerado el dinero que gastaron, ¿para qué? La noticia en el mundo es que en Honduras hubo elecciones y que pasó 2 días, 1 día, 2, 3, 7, 14, 20 y no había declaratoria de elecciones. Doctora, ¿cuál es su análisis general antes de entrar después con lo del Congreso? Bueno, para mí como ciudadana, como empresaria, esto ha sido un proceso que ha impactado enormemente en la población, a todos los hondureños, creo. Y no solo desde el punto de vista moral, ver todo lo que estaba pasando sin las correcciones debidas, sino también el impacto económico. La gente andaba desmoralizada. Yo fui el 23, me encanta ir al mayoreo, siempre los fines de semana y más cercano a la Navidad. Fui pensando el 23 de diciembre que iba a estar llenísimo y mucho tráfico. Me sorprendí al llegar al mayoreo. Apenas éramos unas 10 personas comprando. Hablé, no sé qué es lo que pasó el 22 porque también estaba abierto el mayoreo del estadio. Preguntaba y me decían todos los vendedores llenos de verduras, de frutas, de víveres,
esto está malo, me dice, esto está malo, viera que no hemos vendido nada, son productos perecederos, me dio una impresión enorme. Yo se lo digo, apenas eran 10, yo no sé si en la mañana habían ido, ellos decían que no, ni el día anterior, ni el fin de semana anterior. Entonces dije, esto es un impacto, no tengo números para decirlo, incluso le escribí a algunos amigos y les dije, vengo impactada, me impresionó, me preocupó ver a la desesperación de la gente. Y a los días salió el presidente de las MIPYMES, bueno, como a los 2 días, que comprobaba eso que yo había visto, de alguna manera, diciendo que aproximadamente el 70% había de baja en las ventas. Y así otros sectores en el país. Todo esto también ha generado una incertidumbre, dudas, y también en otros sectores económicos también ha habido la queja de la rebaja allá en la costa norte. ¿Por qué? Todo esto refleja también, o sea, una inseguridad jurídica que también hace que se paren las inversiones y que a veces las queremos ver a la ligera. Esto pasó, porque aquí así nos pasa. O sea, tenemos crisis, no analizamos, no reflexionamos, no hacemos las correcciones y pues me ha quedado de verdad esa sensación, una tristeza. No sé si es que a veces digo, nos educamos en otras épocas, nuestro patrón de valores y de principios, porque vimos actitudes en todo este proceso también, de una tranquilidad y a veces diría yo de cinismo, si nosotros estábamos en aquel momento que crecimos, que estudiamos moral y cívica, que aprendimos a respetar opiniones, que el civismo muy importante, legítimo para nosotros, el respeto a la bandera, a las instituciones, a la Constitución, a las leyes, el respeto a las mismas opiniones de los demás, porque podemos tener diferencias aquí mismo en este foro, pensar diferente, pero tiene que prevalecer el respeto y sobre todo a las leyes y a las opiniones. Y creo que eso en nuestro país cada día se vuelve más escaso. Sí, licenciado Dani, ¿qué piensa usted? Bueno, creo que efectivamente, licenciado, fue un proceso carísimo, costó muchísimo dinero, las elecciones más caras en la historia reciente, y lamentablemente no dieron certeza, no dieron tranquilidad y tampoco dieron esa sensación de legitimidad. Todavía no sabemos, por ejemplo, quién realmente es el alcalde de Tegucigalpa. O sea, hay una declaratoria, pero persisten ciertas dudas, ciertos procesos que no han terminado. Y creo que nos muestra 2 cosas. Por un lado, el sistema electoral en sí mismo. Hay fallas estructurales que corresponden al sistema. Que los partidos políticos controlen la institucionalidad electoral es una debilidad enorme del sistema. Que sean los partidos más grandes que puedan llegar a tener representación en las mesas, en las juntas receptoras de votos, los que puedan saber realmente qué fue lo que ocurrió el día de la elección tampoco es correcto. Deberían de ser ciudadanos, deberían de ser transmitidos estos resultados de una manera más transparente, más automatizada, más sistemática, lo cual no se da. Y luego hay ciertas ambigüedades en la ley, y ciertas actitudes respecto a cómo funcionó el Consejo Nacional Electoral y ciertos estancamientos que vimos que nos afectaron después. En julio estuvo paralizado, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral y eso causó atrasos que tuvieron un impacto importante. Y por otro lado, el otro punto yo creo que es el impacto que tiene en el sistema mismo, porque ya vemos que en Honduras hay un creciente desencanto con la democracia. La ciudadanía no percibe que la democracia le está dando los resultados que necesita y eso nos vuelve más vulnerables porque quiere decir que puede venir un líder populista, autoritario, que pueda prometer resolver todos los problemas de una manera fácil, que llegue al poder y ya estando en el poder desmantele la poca institucionalidad que va quedando en el país. Entonces, por un lado,
creo que refleja la necesidad de reformas importantes a la estructura del sistema electoral, y por otro, que hay que el sistema mismo, si le vamos a dar más legitimidad, si le vamos a dar más credibilidad, pues tenemos que tener esta certeza jurídica que hablaba la doctora, por un lado, y por otro lado, pues tener los resultados. Tiene que ser una democracia que dé resultados. Si no hacemos esto, pues creo que nos vamos a enfrentar a un mayor desencanto que puede tener consecuencias a largo plazo que ni siquiera estamos previendo en este momento. Para usted, licenciado Josué. Bueno, Raúl, voy a coincidir con mis colegas, pero antes quiero enviarle un saludo a toda la bella gente de Puerto Cortés. De hecho, una de mis colegas me está escribiendo, validando lo que nos comentaba la doctora Juliet Handel. Allá también se sintió el impacto económico de un proceso electoral mal llevado. Y es desafortunado. Y me han caído, después de que usted hizo ese comentario, he recibido unos 5 o 6 mensajes diciendo, yo también lo vi, yo también voy al mercado. Las ventas de esta gente se les vino al suelo. Tengo una amiga muy querida que tiene una cadena de salones de belleza. Ella también me lo dijo. Diciembre y enero han sido terribles para nosotros. Y eso impacta tanto en su negocio como en los negocios periféricos que nutren. Exactamente. Y es lamentable. Siguiendo la misma línea de Dani, estoy totalmente de acuerdo. Estamos naturalizando esas crisis constantes que está enfrentando el pueblo hondureño. Tuvimos una crisis electoral en las elecciones internas el año pasado y pensábamos de que la institucionalidad iba a corregir su proceder para las elecciones generales. Miren, la sabiduría popular no se equivoca. Voy a cambiar el término del hombre. El ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra y nosotros lo hicimos, desafortunadamente. Y vimos a lo largo de esos meses, como bien lo has dicho, Dani, un Consejo Nacional Electoral representado por 3 consejeros que a su vez son la expresión de partidos políticos, comportarse como lo han hecho sus expresiones políticas, sin altura, sin ética, alejados de los intereses de país, privilegiando sus intereses mezquinos, sus intereses particulares. Y por eso es que la institucionalidad nos falló a todos los hondureños. En este mismo foro, recuerdo que hace unas semanas hice un análisis sobre el proceso electoral y les mencionaba, el único actor que cumplió a cabalidad con su deber constitucional fue el ciudadano y ciudadana. El pueblo, sí. Los únicos que salieron con civismo, con amor patriótico, con espíritu democrático a ejercer el sufragio. Los partidos políticos no estuvieron a la altura. Vimos tantas pugnas aquí entre candidatos, lo que decía la doctora Juliet, más allá de argumentar y contraargumentar, de presentar información fehaciente, lo que hicieron fue insultarse. Eso fue. O decir de que la ideología de izquierda era una ideología mala, la ideología de derecha es una ideología que solo se centra en la explotación, pero al final de cuentas eran improperios, eran intercambios que nos hace pensar qué tipo de actores políticos tenemos. Y al final de cuentas el día la gente salió a votar a pesar de la institucionalidad, a pesar de José López y Marlon Ochoa constantemente en conflicto, de la supuesta renuncia que iba a presentar Ana Paola Hall. Eso nos sumergió en una crisis. Aparejado a eso, el resto de la institucionalidad también contribuyó a esa incertidumbre. Un Congreso Nacional inoperante, incompetente, paralizado totalmente, un Ministerio Público que más allá de perseguir el delito parecía un instrumento de los políticos de turno, un ejército, o por lo menos el general de las Fuerzas Armadas en su momento, actuando más como activista que al servicio de la población. Y recordemos otra cosa, la injerencia internacional fue evidente y a pesar de que no tengo ningún problema de decir de que nos trataron como república bananera, creo que eso también movió mucho la voluntad de ciertos sectores para votar por el Partido Nacional.
tuvimos una multicrisis electoral de la que no hemos salido todavía. Estos actos se suman a expresiones, por eso les decía, los partidos políticos tampoco han estado a la altura del momento. Yo escuchaba a un partido Libertad y Refundación en una asamblea emitir juicios de valor contra sus propios correligionarios que fueron muy fuertes. Rick Moncada dijo, los que creen que somos demasiado radicales, váyanse al Partido Nacional y al Partido Liberal. No aprendieron la lección de que corriendo a sus aliados no es como se ganan elecciones ni fortalecen estructuras partidarias. O, por ejemplo, Humel Zelaya, que se parado al lado del presidente actual del Congreso Nacional, diciéndole, ¿y usted va a aceptar estas elecciones fraudulentas? ¿O va a hacer algo al respecto? Y ese algo al respecto se va a consolidar el día de hoy. ¿Y cuál es el mensaje que se quiere enviar? Yo no voy a andar con medias tintas aquí. Ellos lo que quieren es exponer quiénes están al lado de la democracia y quiénes no lo están. Los que están al lado de la democracia van a pedir que el Congreso Nacional asuma una función que no le corresponde. La Constitución es clara. Si no hay declaratoria, se activa el artículo constitucional que ellos están invocando, pero hubo declaratoria y ellos no tienen ningún derecho a vetarlo o a anularlo. Así de sencillo. Y lo que se tiene que resolver a nivel de Tribunal de Justicia Electoral para darle certidumbre, certeza a la ciudadanía, es este tema del municipio del Distrito Central. Para que el próximo alcalde pueda conducir los destinos de esta municipalidad, de esta alcaldía, con suficiente legitimidad. Y concluyo con esto. Para el Partido Nacional, para el Partido Liberal y para el Partido Libertad y Refundación, el show continúa. Todos tienen curules en ese Congreso Nacional, todos ganaron alcaldías. Todas las voces son legítimas en una democracia y hay que escucharlas. Las del Partido Nacional, Liberal y Partido Libertad y Refundación. Lo que sí les pedimos desde una invocación realmente ciudadana y democrática, en esta elección del presidente del Congreso Nacional, no cometan los mismos errores del pasado reciente. En esa silla de la presidencia del Congreso debe estar una persona que genere un diálogo multipartidario, que escucha todas las voces, incluyendo, y no me canso de decirlo, a los que disientan con su partido político, porque en ese Congreso se tienen que escuchar todas las voces, tanto internas de las diferentes bancadas representadas en el Congreso, como también las voces de la ciudadanía que quieren contribuir, porque los diputados, muchos de los diputados que van a integrar este Congreso Nacional, no tienen la menor idea de qué van, nunca han leído la Constitución ni la Ley Orgánica del Congreso Nacional, muchos no saben sobre las materias sobre las cuales van a legislar y por eso necesitan el apoyo de la ciudadanía. Y hay muchas expresiones ciudadanas que quieren hacerlo, pero para eso necesitamos una verdadera participación ciudadana, abrir las puertas del Congreso, que no sea un eslogan, que no sea el eslogan de la transparencia o de la participación que quede en palabras, la retórica se la lleva el viento. Las acciones van a marcar el futuro de nuestro poder legislativo y también los van a marcar a ustedes, porque recuerden algo, la ciudadanía ahora tiene una muy baja tolerancia a la mentira, a la politiquería y en 4 años se les puede dar un voto de castigo. Por favor, operen a favor del pueblo hondureño. Sí, me dice aquí don Eduardo, lo voy a leer porque está bien interesante. El impacto en la baja comercial y de producción no se debe a un proceso electoral mal llevado. Se debe a la enorme deuda que tiene el Estado con los diferentes sectores de producción del país. No hay circulante, hay cuentas por cobrar a constructores, impuestos indebidos de aduanas y muchas deudas más de este gobierno. Es más, después de las elecciones, cuando Libre ya se sabía que perdía las elecciones, las empresas extranjeras empezaron a hacer inversiones que tenían retenidas por los últimos años. Don Raúl Mejía, San Pedro Sula. Bueno, son tantos los factores, pero yo voy continuamente al mayoreo y pude ver la diferencia de una semana a otra. Pero bueno, yo respeto todo lo que se diga y habrán otros factores, pero eso es lo que yo vi, eso es lo que el presidente de mi pyme vio. Y no vamos a centrarnos en eso porque hay realidades que nos afectan y que afectan
la confianza y con ello el empleo. Claro. Hay algo que creo que en un programa recién después del 9 de marzo, que fueron las elecciones primarias, hablamos aquí y nosotros pedíamos cuentas, porque esa es otra cosa. Nunca hay rendición de cuentas y transparencia en el uso de los dineros que se gastan. Solo le interrumpo un momento. Sí. Esos 3.000 millones de repente llegaron a 4.000 millones en esas elecciones. ¿Quién va a rendir cuentas? Que todavía hoy las consejeras se andan escondiendo porque creen que les van a meter requerimiento fiscal a la fiscalía. Y eso lo digo con conocimiento porque estuve en una reunión ayer que me di cuenta de lo que está pasando y me he dado cuenta todas estas semanas. Lo que pasa es que hay cosas que no las cuento al aire. ¿Quién va a rendir cuentas? ¿Quién le van a ejecutar o no la garantía a esa empresa que históricamente... Es lo que queremos saber. Bueno, imagínense que esta elección es peor que cuando la reelección de Juan Orlando. Mire, recuerdo en este foro, yo dije públicamente, cuando había pasado las elecciones primarias, que dejaron tanta incertidumbre también. No se hizo la corrección precisa. Y como dicen, cuando se empieza mal, se termina mal, y cuando se empieza bien, se termina bien. En ese momento hubo mucha denuncia, no hubo rendición de cuentas, hubo denuncia de manejo de dinero que se pagaron en exceso, y la verdad que todo el mundo callado, los mismos, yo pedí cuentas. En ese momento recuerdo también que el fiscal general dijo que iba a llegar al fondo del asunto, aún no debe esa investigación. Luego, ustedes recordarán que decían que no era conveniente ni prudente rendir cuentas de lo que pasó en ese momento, el 9 de marzo, porque iba a dañar el proceso general y que era mejor que esa investigación que prometió el señor fiscal la hicieran después de las elecciones. La estamos esperando. Pero no contábamos en que iba a surgir este proceso con caída de sistemas, que aunque diga la gente, pero si los sistemas se caen en los bancos, sí, pero no todos los días, y que es un proceso tan importante que había que asegurarse pues que no se cayera el sistema. Se gastaron, como usted dice, más de 3.000 en este proceso y más de 2.000. A veces se habla que son más de 10.000 millones lo que ha costado todo este proceso electoral. ¿Y para qué? No tenemos, no existe la confianza, no ha generado confianza, y también el deterioro institucional es preocupante, porque y esto no demerita, o sea, no, esta reflexión que estamos haciendo aquí no es para demeritar lo que es un proceso democrático ni el valor de un voto. Es más bien para reflexionar y hacer las correcciones que se deben de hacer. Miren, hace muchos años se habla de impunidad electoral en nuestro país. Hay quienes dicen hay un 100% de impunidad electoral porque cuántas denuncias se han resuelto desde hace años. Y también hay un 95, según dicen, por ciento de impunidad en los otros delitos. ¿Y qué ha pasado? Eso no se ha corregido. Entonces todo esto va arrastrando mayor desconfianza. Este tema de impunidad es un problema estructural que tenemos. No importa, y esto no se trata de ideologías, ni de partidos, ni de nada. Es un problema que tenemos que buscar resolver, porque a medida que la institucionalidad o la legitimidad de un proceso se pierde todo el país, pierde toda la nación, con resultados estrechos también, como los que hemos tenido. Lástima de hace cuánto se viene hablando de reformas electorales. Así es. Si hubiésemos tenido quizás una segunda vuelta, que es lo que resuelve cuando hay resultados estrechos, y aún no muy estrechos, porque establecen en otros países un porcentaje amplio que tiene que ser
pero aquí fue tan estrecho que creo que es del 2% o menos, sí, ¿no? Sí, menos. Entonces, una segunda vuelta lo hubiera resuelto. Recuerdo cuando acompañamos en la Convergencia Ciudadana, creo que usted estaba formando parte. Así es. Estaba a don Carlos Urbizo Pantin, que ha venido hablando de reformas electorales. Él es una persona que dice que aquí no hemos tenido democracia en 200 años. Me acuerdo que lo acompañé a varias embajadas, pero al final no hubo esa voluntad política. Hay quienes dicen, bueno, una segunda vuelta es más gasto, pero ¿qué más gasto que este? Hay que reflexionar también si vale la pena tener elecciones primarias. Claro que vale la pena porque es un proceso democrático, pero no vale la pena en el sentido de que al final no se respeta ese voto cuenta. ¿Cuánta publicidad tuvimos? Sale a votar, tu voto cuenta. En realidad la reflexión es, ¿tu voto cuenta? ¿Es real o es solo una publicidad? Entonces, decíamos, ¿por qué los partidos políticos no financian sus propias elecciones si al final va a ser lo mismo? Pero lo ideal es que hayan elecciones primarias para que la gente escoja, pero que se respete su voto. Eso sería lo ideal. Pero gastar tanto dinero para que al final sigamos con la duda y para que al final usted ve en las redes cómo explota ese pensamiento, yo no vuelvo a votar con lo que está sucediendo. Y por otro lado también se está hablando de que personas que no participaron en un proceso electoral van a ocupar diputaciones violando el artículo 189 y el artículo 2 de la Constitución, que establece claramente que los diputados deben ser electos por sufragio directo. Y con esto no quiero personalizar ni echar enemigos, es una reflexión. Si en el pasado se ha permitido esto, pues yo creo que debemos de hacer las correcciones y debemos hacerlas por el bien del país, por el bien de todo, para que exista una verdadera democracia. Esas reformas electorales también de despolitizar, lo que ustedes han mencionado muy bien, la institución electoral, el CNE, es importante, porque aunque se diga que una vez escogidos o nombrados los concejales del CNA, sabiendo que vienen, pues algunos de ellos no se sentirán comprometidos y actuarán, pero la percepción de la gente de que el hecho de que sean electos por los partidos es algo que se tiene que corregir. La percepción de la gente es que obedecen las líneas políticas que se da de cada partido. Además, eso he sabido yo porque he platicado con gente realmente que conoce la Constitución, que es hasta inconstitucional solo poner 3 consejeros de 3 partidos mayoritarios, entonces no hay equidad. O sea, yo no soy experta en esto, pero son reflexiones que nos hacemos. Entonces, es importante volver al tema de las reformas electorales. Creo que ha surgido ese sentimiento en la población porque he escuchado a muchos analistas decir que necesarias son estas reformas electorales, pero al final, ¿quiénes toman la decisión? Entonces, yo creo que ojalá que los partidos políticos escuchen el llamado de la población. Creo que esto sienta precedentes y como le digo, estas reflexiones no deben ser para confrontar, sino más bien para decir, estamos haciendo bien las cosas cuando realmente se quiere al país y se tiene una responsabilidad cuando se ocupan sobre todo posiciones. Esa sería mi opinión al respecto. Y lo que sucede es que la falta de correcciones mantiene el ciclo de desconfianza y desgaste en las instituciones que afecta a toda la sociedad. Esa es una realidad que tenemos. Entonces, vamos cada vez más, no importa la institucionalidad. Pocas instituciones, tanto públicas, o sea, han quedado con credibilidad, por no decir ninguna, hasta privadas también.
por el comportamiento que hemos tenido, por la politización, que es como un cáncer que va afectando la institucionalidad. Y para terminar, respecto a eso que mencionaba usted, licenciado Raúl, usted decía, los resultados no se dieron 24 horas como sucede en todas partes, que eso le genera confianza a la gente. ¿Sí? Hoy es 7 de enero. ¿Cuándo fueron las eleccionnes? El 30 de noviembre. Entonces, ¿qué pasa? No, solo quiero decir, va un mes y todavía hay pleito por resultados. Bueno, es lo que le decía yo. Sí. Mire, se tardaron demasiado porque la ley establece claramente, con este tema que usted hablaba, se tardaban un día, 13 días, 14 días. Yo recuerdo que a los 13 días le escribí a mis amigos, les digo, ese sentimiento que nos embarca, qué triste, de incertidumbre, de impotencia, bueno, tanta mezcla de sentimientos, pero dejaron pasar el tiempo y la ley establece, ustedes conocen mejor que yo esto, pero me gusta conversar con gente que conoce. Dejaron pasar hasta los 30 días que establece la ley para hacer una declaratoria. La ley establece, y ustedes lo sabrán mejor, según hice mis consultas, que a los 30 días, si no se hace la consulta, interviene el Congreso, que eso es lo que manda la ley. Entonces ahora ha sido un conflicto eso. También me he informado que cuando pasan esos 30 días, el Congreso o la Comisión puede llamar para un punto específico, como lo está haciendo ahora, al Pleno para discutirlo. Al final es el Pleno, no va a ser la Comisión la que va, según entiendo, a decidir qué es lo que van a hacer con esas 19,000 actas. Y lo otro también es que es importante por eso seguir todo lo que es la ley. Se habla, y hay quienes discuten, que había que hacer una declaratoria. Otros dicen que la declaratoria está incompleta, que la declaratoria se hace cuando están resueltas todas las impugnaciones. Eso es lo que dice la ley. Pero como en nuestro país existen antecedentes, entonces se basan en esos antecedentes, ¿verdad? Y yo me pregunto, eso nos confunde, eso nos mantiene haciéndonos preguntas. Y al final, ¿qué es lo que prevalece? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que prevalece? Al final, cuando todos nos hacemos reflexiones ante la confusión de que se dice una cosa, se dice otra, las leyes se interpretan como quiere, y así, eso ha sido un mal que hemos tenido no de ahora, de hace años, de la interpretación de acuerdo a los intereses. Y al final, ¿qué es lo que prevalece? El interés, que a veces no son ni los intereses de los protagonistas que están ahí, sino los grandes intereses que ni nos imaginamos a veces de dónde vienen. Sí, antes quiero leer lo que dice el doctor Oquelí. Considero que el voto ciudadano no cuenta. Gente que no participó la van a meter y gente que estaba por la casilla 50 aparece por arte de magia en la 23 para entrar en Francisco Morazán. ¿Qué pasa? Que no quieren contar las actas en el DC, que se haga televisado y salimos de esto. ¿Comentario de lo que dice la doctora? Bueno, totalmente de acuerdo con la doctora. Creo que es una reflexión súper acertada. O sea, es lamentable que no tengamos esa confianza, que este proceso no haya generado la confianza necesaria. Y bueno, el Congreso, como bien menciona la doctora, aquí no tiene nada que ver. Si hay una declaratoria, si ya hay una declaratoria de elecciones, pues el Congreso no tiene ningún rol que jugar más que facilitar una transición al siguiente Congreso para que se pueda nombrar una junta directiva y que esa junta directiva, bueno, el presidente de esa junta directiva, luego le tome la promesa de ley al siguiente presidente del Ejecutivo. Ese es el único rol que debe jugar el Poder Legislativo en cuanto al proceso electoral. Aquí no entra ese rol que se da, que se prevé en la ley electoral de que el Congreso pueda intervenir si el Consejo Nacional Electoral no da una declaratoria. Incluso hay otros pasos que establece la ley que si luego incluso no se da otra declaratoria del Congreso, pues se tiene que volver a llamar a elecciones. Pero eso no se dio, son pasos que establece la ley en caso de que no se dé la declaratoria. La declaratoria se dio y por lo tanto
lo que plantea el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, es totalmente improcedente. Creo que aumenta la tensión social y lo que necesitamos en este momento, licenciado Raúl, es bajar la tensión social, porque entre más aumenta la tensión social, más incrementa las probabilidades de violencia. Pero después de la pausa voy a mostrar que la tensión Se es está más. invitando al Pleno, no lo Ya van a voy tomar ya la voy a poner la decisión. declaración del solo, su declaración, una pausa, y el presidente del Congreso acaba de poner un X, y voy a poner lo que dijo ayer también, y la cosa, bueno, están llamando que vaya gente a los bajos del Congreso. ¿Qué piensa de eso? Bueno, cada vez que la doctora Juliet Handal presenta sus valoraciones, yo la escucho con mucha atención. Y yo creo que este ha sido uno de los mejores análisis que he escuchado a lo largo de estos meses. Y la felicito porque usted recogió todo ese clamor y esa insatisfacción ciudadana y la planteó de una manera clara frente a los televidentes. Y creo que eso amerita un agradecimiento. Dos puntos que usted manifestaba, con los que estoy totalmente de acuerdo. Si nuestro andamiaje penal, de justicia penal, no castiga los delitos electorales, se va a repetir una y otra vez, porque esto es caldo de cultivo para la impunidad. La impunidad genera más corrupción. Es un ciclo vicioso. Y el único que lo puede volver en un ciclo virtuoso es nuestra Administración de Justicia Penal, que no se activa, desafortunadamente. Y esto es muy claro. Hace un par de años yo recuerdo al expresidente Juan Orlando Hernández manifestar en un medio de comunicación que sí se habían tomado fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social para financiar campañas y que se podían devolver con cheques. Eso era suficiente para que nuestra justicia penal hondureña, no la estadounidense, se activara y lo sometiera a un proceso. Pero no pasó absolutamente nada. Después, eso Partido Nacional. Después sale un video, el hermano de Mel Zelaya, y la famosa frase que ahora ya le introducimos a nivel de comedia, inclusive, la mitad para el comandante. Y la justicia no hizo nada porque el fiscal general es más afín al partido de gobierno. Entonces, desafortunadamente, este tipo de reformas de las que hemos estado conversando, despolitizar la elección de altos funcionarios, ha sido un tema recurrente desde hace muchos años. Y en este mismo foro yo recordaba a esa Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, que estuvo integrada por Víctor Mesa, Matías Funes, ambos que descansen en la paz del Señor, y el exrector Omar Casco, con connotados asesores como el abogado Rodil Rivera Rodil, Aida Romero, que fue la secretaria ejecutiva, es decir, gente de mucho peso. Y presentaron esas reformas al Congreso Nacional, que en ese momento estaba bajo la, presidencia de Juan Orlando Hernández. El presidente de la República era Porfirio Lobo Sosa. Y recuerdo al presidente Lobo decir, yo le voy a dar 300% de apoyo a esta Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, que presentó esa reforma para despolitizar esas elecciones de segundo grado en el Congreso Nacional. No le dieron ni siquiera el 10% de apoyo. Y al final, cuando presentaron este tipo de propuestas en los que los partidos políticos pierden influencia y la posibilidad de colocar a sus peones en esos puestos claves, la eliminaron a la comisión. Ahora estamos hablando de las reformas electorales. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y fíjense que en un foro hace poco estuve con Luis León. Él estuvo a cargo del Instituto Multipartidario Holandés, especialistas en temas políticos y electorales. Y yo planteaba el tema, hay que reformar, lo mismo que decía la doctora Juliet Handal, si se hubiera discutido con suficiente antelación, seriedad y compromiso el tema de la segunda vuelta, y discutir, plantearlo con seriedad, y plantearlo con seriedad es institucionalmente qué requerimos, políticamente qué requerimos, presupuestariamente cuál es el impacto para el país, de dónde sale ese dinero. Es decir, son
son solo algunas de las variables que hay que tomar en cuenta, pero hay que plantearlo. Y si se hubiera planteado con tiempo y se hubiera, digamos, incorporado en nuestro ordenamiento jurídico, hubiésemos tenido el mecanismo para superar este impasse, pero no se hizo. Entonces yo dije, las reformas electorales son necesarias. Luis León me dijo, mira, estoy parcialmente de acuerdo contigo, pero yo creo que parchar más estas leyes que dejan vacíos, que aprovechan los políticos para negociaciones oscuras o para meter gente que no debería estar en ciertos puestos, ya no es procedente. Lo que necesitamos es una nueva ley electoral. Sí. Bueno. Y como era un debate de altura, y más allá de defender mi posición por un orgullo profesional y decir, no, yo tengo la razón, las reformas electorales, yo tuve que allanarme totalmente a lo que él dijo. Y le dije, tenés toda la razón, mi hermano. Lo que necesitamos es una nueva ley electoral. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Si lo mínimo que nos van a conceder, no conceder, a lo que deberían estar obligados si tuvieran amor por el país los políticos, son reformas electorales, pues entremos con ganas y apoyemos ese proceso de reformas. Pero realmente ahora necesitamos una modificación total, porque como decía la doctora Juliette Handel, esto es sistémico y el sistema nos está fallando. Y por eso necesitamos pensar en una nueva ley electoral, en mecanismos que despoliticen la elección de altos funcionarios. Ya se intentó una vez, pero este es el camino de la democracia. No es como en otros países, como en países europeos, donde el camino está muy bien planteado, es un camino más de rosas que de espinas. Nuestro camino hacia una democracia sólida, un Estado de Derecho, ha sido tortuoso, ha sido duro, y hemos tenido gente que ha quedado en el camino, con buenas propuestas, pero con pocas reacciones de la clase política. Todo esto para decir lo siguiente. ¿Las reformas electorales son necesarias? Por supuesto que sí. Una nueva ley electoral sería lo idóneo. Y aquí en este tema que estamos planteando, el comportamiento de los partidos políticos, de los actores, yo lo podría desglosar en varias dimensiones, pero voy a mencionar solo tres. Está el ideal, lo que sería lo correcto, lo ético, lo moral. Está lo jurídico, que a veces no es compatible con lo ético, porque precisamente lo jurídico lo generan en el Congreso y estos políticos dejan vacíos precisamente para negociar y para aprovecharse. Esta incorporación de Calix, por ejemplo, a la Diputación, que mencionaba de manera indirecta la doctora Juliette Handel, y que creo que es una mención muy importante, deja insatisfacción en la ciudadanía, porque dicen, yo no voté por él, yo voté por otro candidato. Es decir, entonces, ¿mi voto vale o no vale? Y lo tercero, está lo ideal, lo jurídico y lo político. Que lo político debería enarbolar esos principios y valores de la ciudadanía, subordinarse a la legalidad, pero aquí no pasa. Aquí cuando quieren justificar cualquier cosa, los políticos son tan descarados que dicen, no, esto no es un tema jurídico, esto no es un tema ético, este es un tema político. Lo que pasa es que ustedes no entienden la política porque eso es para políticos. No es cierto. Eso no es política. Eso es politiquería. Bien, voy a hacer la primera pausa, luego vamos a poner lo que dijo ayer el presidente del Congreso y ese X. Doña Xiomara dijo que va a entregar. Así es. Entonces no entiendo. Mel y Libre salieron diciendo que para ellos ganaba Salvador Narral. Y entonces volvemos y escuchamos al presidente del Congreso. Bien, estoy confirmando un pleito que aparece aquí. Un funcionario de este gobierno sacó un X y el empresario que maneja el aeropuerto
sacó otro X. Y voy a confirmarlo para publicarlo. Pero esto dijo Luis Redondo, presidente del Congreso, ayer. El pasado mes de diciembre dimos instrucciones para que se realizara un análisis jurídico de los incumplimientos del proceso electoral cometidos por el Consejo Nacional Electoral durante las elecciones generales del 2025. Por lo que, después de conocer este informe en el seno de la Comisión Permanente, y se está, de hecho, en este momento trabajando, ampliando algunas informaciones que daremos a conocer al Pleno del Congreso Nacional, le daré lectura a la siguiente convocatoria. Convocatoria extraordinaria. Convoco a sesión extraordinaria del Pleno para el día jueves 8 de enero del 2026 con los siguientes puntos de agenda. Comprobación del quórum. Apertura de la sesión. Oración e invocación a Dios. Informe sobre las elecciones generales 2025 y toma de decisión por el Pleno de los Congresistas en aplicación del artículo 205, numeral 7 de la Constitución de la República. La votación se realizará mediante consignación de nombre. Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión extraordinaria. Se cierra la sesión. Luis Rolando Redondo Guifarro, presidente de la Comisión Permanente y presidente del Congreso Nacional. El Pleno del Congreso Nacional tiene facultad constitucional de hacer el escrutinio de los votos cuando el Consejo Nacional Electoral no lo hubiera hecho, tal como se dejó de realizar de acuerdo a las supuestas declaraciones de los 3 niveles electivos donde se dejó de realizar los escrutinios. Para que el pueblo hondureño conozca con certeza cómo se votó realmente y se respete la soberanía popular y la transparencia electoral. La voluntad de nuestro pueblo se debe de constatar en las 19.167 juntas receptoras de votos. Por lo que al presentar este informe, vamos a preguntarle al Pleno del Congreso Nacional el día de mañana a partir de las 3 de la tarde, en aplicación del artículo 205, numeral 7 de la Constitución de la República, si iniciamos con este proceso que nos manda la Constitución y que el pueblo hondureño conozca quiénes quieren transparencia electoral, conocer quién realmente ganó o ratificar a los que se dicen ganadores, logrando con ello gobernabilidad y legitimidad. Honduras y el mundo están viviendo hechos complejos, históricos, donde no podemos ser simples espectadores de lo que ocurre con injerencia en nuestro país o de lo que está ocurriendo o ha ocurrido en el seno del Consejo Nacional Electoral. El voto del pueblo debe de respetarse, por lo que realizaremos la votación de todos los congresistas que se hagan presentes a la sesión para garantizarle al pueblo hondureño que su voto sea respetado. Si el Pleno del Congreso Nacional el día de mañana vota a favor de que se inicie con este proceso, después de escuchar el amplio informe que se dará a conocer, nosotros estaremos revisando las 19.167 juntas receptoras tal como debió haberse hecho y no se hizo en el Consejo Nacional Electoral. Que en nombre del pueblo hablen las urnas y se respete la Constitución de la República. Bien. 30 días. ¿Comentario de eso? Sí. No, es que les decía que haciendo consultas que no es improcedente lo que está haciendo el Congreso Nacional porque está llamando el Pleno. No es la Comisión Permanente la que va a decidir, que nada tiene que ver con los procesos electorales, pero sí es importante y tienen la potestad cuando pasaron 30 días que no se resolvieron las impugnaciones ni hubo sentencias al respecto y no existen.
Entonces la declaratoria, según me decían, no está firme. Y el Congreso tiene la potestad de invitar al Pleno, y es el Pleno el que va a decidir, no es el presidente del Congreso. Creo que a veces hay mucha desinformación, pero ahorita escuchándolo, él está llamando al Pleno para leer todo. Pero miren, lo fundamental aquí es que la ciudadanía, en una forma pacífica, legal, dentro del margen de la legalidad, exija que las instituciones funcionen. Por ejemplo, usted decía, es importante que si vamos a hacer unas reformas electorales o si se va a hacer una nueva ley, como sugiere, que es importante todo eso que usted ha mencionado, licenciado Josué, pero de nada nos va a servir ninguna ley ni ninguna reforma si no funciona la institucionalidad, la fiscalía. Si hemos dejado que las denuncias del proceso que inició electoral, que inició un 9 de marzo, no se hicieron las correcciones precisas, entonces esto lo que hace es promover la desconfianza que hay en la institucionalidad. Y pedirle a los funcionarios, tanto del Consejo Nacional Electoral o al fiscal, que ejerzan su función, no es confrontación, es que es un derecho legítimo que tenemos los hondureños bajo principios cívicos, es decir, la rendición de cuentas. Entonces, de nada va a servir una nueva ley ni nada si no funcionan las instituciones. Es como cuando se habla de que necesitamos una nueva constitución, pero si la que tenemos no se cumple ni se respeta, entonces ustedes creen que con una nueva vamos a corregir lo que hemos dejado de hacer. O sea, siempre he pensado eso, porque, y lo hemos hablado, que lo que se necesita a veces son unas pequeñas reformas, corregir lo que no está bien, pero es la corrección la que nos va a garantizar volver a la confianza que el pueblo hondureño hemos perdido en las instituciones. Y lo más importante es fortalecer las instituciones. Y hablando de la declaratoria, yo les decía, hay quienes dicen que ya está la declaratoria y ya quedó firme. Y otros analistas dicen, no está firme porque todavía no se han resuelto las impugnaciones. Y entonces pasaron los 30 días y es importante pues que se resuelvan eso. Eso va a dar tranquilidad a todos nosotros. Decía Jorge Zelaya, que fue candidato del Partido Nacional. Diputado actual. Sí, y diputado actual, decía, ¿por qué no contar los votos que lo que está pidiendo el alcalde Aldana? Y la otra persona, Juan Diego. Juan Diego, sí. Que acepte, que presente sus actas y todo el mundo se quedaríamos más tranquilos. Pero si se quedan las dudas, si no se disipan las dudas, vamos a seguir con esa incertidumbre y la incertidumbre, como les digo, nos hace daño, provoca inseguridad jurídica. ¿Y qué inversionistas van a venir a nuestro país si hay esa inseguridad en algo tan importante como es un proceso electoral? Esas serían mis reflexiones. Sí, creo que lo que menciona la doctora sobre la necesidad de tener certidumbre, especialmente, por ejemplo, en la capital, yo creo que eso ya debería de haber empezado, más bien. Ese conteo ya incluso podríamos haber salido, son 430 actas que de las que se habla con inconsistencia. Ya creo que ya habríamos salido, ¿no? Si hubiésemos empezado, no sé, desde diciembre, creo que a estas alturas ya pues se habría resuelto esto. Sobre el tema de la declaratoria, yo le voy a hacer el espacio a José, que es abogado, para que nos dé ese análisis jurídico. Quizás desde un punto de vista, digamos, desde las ciencias políticas, creo que lo que se buscaría como un estándar es que la institucionalidad electoral,
sea separada, digamos, del poder legislativo, dentro de lo posible, dentro de lo más posible. Entonces, esas impugnaciones que no se han resuelto, pues en teoría debería de resolverlas el Tribunal de Justicia Electoral. Ahora, ¿puede el Tribunal de Justicia Electoral, que no se le aprobó el presupuesto necesario, que tiene sus propias disputas internas, dar esos resultados en tiempo y forma antes del 27 de enero? Esa es otra pregunta que en términos de capacidad, pues tengo mis dudas, pero a mí me gustaría que, desde un punto de vista político, que la institucionalidad electoral sea quien determine esa declaración. Y por ejemplo, pues si se declaró a Juan Diego, pero que si hace el recuento, y en ese recuento pues sale victorioso Jorge Aldana, pues que se nombre Aldana. Y que se haga esa modificación, pero desde la institucionalidad electoral. Sí. Pero a mí me gustaría que se dé desde la institucionalidad electoral y que no sea el Congreso que maneje un recuento. Eso me pone absolutamente nervioso porque creo que genera una incertidumbre. La institucionalidad debería de funcionar. El Consejo, el Tribunal y el Consejo. El Tribunal de Justicia Electoral está en las manos de él. Miren, tenemos un problema serio. Perdona, José, y desde un punto de vista legal esta declaratoria, porque me dejó pensando la doctora, o sea, ¿es firme, no es firme? No, he oído, yo no. Mira, ese es un gran problema cuando no tenemos institucionalidad. Abre espacios también para que, y es parte de este intercambio democrático, para que distintas voces manifiesten sus opiniones e inclusive que profesionales presenten sus valoraciones, en este caso jurídicas. Y también, como lo hago con mis estudiantes, a veces se me sale lo de profesor universitario. Excelente. Los voy poniendo por categorías. Hay juristas que interpretan a favor de su partido político. Eso es normal. Es decir, lo vamos a escuchar. Juristas de Libertad y Refundación van a interpretar de modo tal que el Partido Libre pueda sacar ventaja de esto. Lo mismo los liberales, los cachurecos. Hay juristas que no tenemos un corazoncito partidario y tratamos de ser lo más objetivos posible. Escuchamos las versiones de todos, las interpretamos y generamos nuestra propia postura. Y los que no somos abogados nos confundimos. Ajá, sí. Quedamos con la duda a veces. Disculpe que lo interrumpa. No, y está bien. Yo creo que esto es parte del intercambio democrático. Ahora, más allá de verlo con el corazón, creo que tenemos que apelar a la razón y sobre todo al estricto cumplimiento de la Constitución. Y aquí lo tengo justamente artículo 205 constitucional. Corresponde al Congreso Nacional las atribuciones siguientes. Pasamos a la séptima. Hacer el escrutinio de votos y declarar la elección del presidente, vicepresidente de la República, diputados al Congreso Nacional y al Parlamento Centroamericano y de los miembros de las corporaciones municipales cuando el Tribunal Supremo Electoral, Consejo Nacional Electoral, no lo hubiese hecho. Muy bien. Cuando el Consejo Nacional Electoral no lo hubiese hecho, pero el Consejo Nacional Electoral sí lo hizo y presentó la declaratoria. En este artículo, yo no veo ninguna excepción que diga si no se han resuelto todas las impugnaciones. ¿Por qué? Usted lo dijo claramente. ¿Quién debe resolver cuando la instancia administrativa no lo hizo? El Tribunal. El Tribunal de Justicia Electoral. Entonces, ya tenemos el camino jurídico muy claro. Ahora, aquí entra el otro componente. Por eso le hablaba. Lo ideal, el deber ser. Hablamos de lo jurídico y hablamos de lo político. Por lo político, no se le dotó de suficiente presupuesto al Tribunal de Justicia Electoral y ahora andan raspando la olla tratando de contratar a última hora el personal que necesitan y correr contra el reloj para cumplir con el mandato que tienen a nivel constitucional. Es lamentable, pero es el Tribunal de Justicia Electoral. Ahora, ¿por qué pasar de... Y esto es lo peligroso de lo que va a suceder el día de hoy. ¿Nos falló la institucionalidad, como dijo la doctora Juliette Handal? Sí.
Y yo le voy a agregar un componente. Miserablemente nos falló. Pero es el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral los que conducen técnicamente este proceso. Son los responsables. ¿Ok? El Consejo Nacional Electoral tenía la conducción logística, técnica, tecnológica, sin importar cuánto tercericen. Ellos son los rectores del proceso y el Tribunal de Justicia Electoral dirime esos conflictos electorales. Ahora, pasar de órganos técnicos o que deberían de operar eminentemente técnicos al órgano más político que tenemos en el país, que es el Congreso Nacional de la República, es un riesgo altísimo. Y sobre eso, la interpretación que les he presentado, que está sujeta también a interpretaciones de otros juristas, bienvenidas sean, no tiene las facultades para hacerlo en este momento, porque no se activa el supuesto que está contemplado en la Constitución. Así de sencillo. Este es un tema que trasciende lo jurídico y pasa al plano desafortunadamente político. Y lo que se quiere, como les digo, es mantener vivo el fuego de la militancia del Partido Libertario de Fundación y decir, ok, tratamos de subsanar esto a nivel de Congreso, pero los enemigos de la transparencia no lo permitieron. Es lo mismo con la misma narrativa que hemos estado escuchando de fraude electoral, que dijo la misión de observación de la OEA, que no hubo fraude electoral, y golpe electoral, porque golpe electoral evoca al golpe de Estado y genera en el ideario colectivo una especie de continuo entre el golpe de Estado, los fraudes electorales, que sí hubo, por ejemplo, en el 2017, clarísimo, y el golpe electoral de ahora, para mantener viva la militancia. Hemos estado de golpe tras golpe tras golpe, y entiendo las razones políticas para hacerlo. No las juzgo negativamente. Yo entiendo cuál es la finalidad a nivel de partido de Libre. Pero cuando todo es golpe, estimados, nada es golpe y pierde fuerza ese tipo de narrativas. Entonces, más allá de cualquier tema, yo creo que lo que vamos a presenciar el día de hoy en el Congreso Nacional va a ser, de nuevo, una pugna muy fuerte. Esperemos, y por favor, de nuevo, diputados y diputadas que van a participar en esta sesión del Pleno del Congreso Nacional, ya que no han actuado al nivel que esperaba el pueblo hondureño, no han tenido la catadura ética ni moral que resuene con la que sí tiene la ciudadanía. Compórtense civilizadamente. La oposición está llamando a otra paralela. Pónganme el tuit también. Redondo llama gente a los bajos del Congreso. No sé si tiene... Bien lo dijiste. La popularidad... exacerba la conflictividad. Sí. Por eso. Y la popularidad no creo, porque iba de primer diputado en Libre, don Luis Redondo, en Cortés, y no salió. Dice Redondo, el pueblo hondureño puede presentarse en los bajos del Congreso Nacional a partir de las 3 de la tarde para ser testigo directo de un momento histórico inconstitucional para la defensa de la voluntad popular expresada en las urnas, quedarse todo el tiempo que sea necesario, dice Redondo. Aquí mientras leo, don José Murillo, licenciado, analista, lo vi que él hizo así a la cabeza que no. Este día el país conocerá quienes no se oponen a que se cuenten los votos, a que se revisen las 19.167 juntas receptoras de votos y a que se realice el escrutinio conforme a la Constitución de la República, a la ley. No se trata de ideologías ni partidos, se trata de respetar el voto del pueblo, de cumplir la Constitución y garantizar que cada voto sea contado. La soberanía reside en el pueblo y el pueblo tiene derecho a ver, escuchar y a ver quién defiende la transparencia electoral y quién se opone a ella. Pero a Redondo le pegaron una gran cachimbiada. A él el pueblo de Cortés lo rechazó. Y se quiere meter al Congreso. Pero yo no, cuando dije eso, yo decía porque que no, yo le voy a decir algo. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Qué van a hacer con eso? Querer generar un caos. El país ya no está para eso. Ya nombró a Tito Azura, ya Mel Zelaya y Rixi dijeron que había ganado Salvador, pero ya está Tito Azura ahí. ¿Qué quiere Redondo con eso?
Bueno, llama al pueblo hondureño a los bajos, pero es que todos dicen que hablan en nombre del pueblo hondureño. Sí, correcto. Y el pueblo hondureño no es homogéneo, es heterogéneo y tiene diversos puntos de vista. Ahí puede llegar el pueblo hondureño que votó por Libre o por el Partido Nacional, por el Partido Liberal, y dije que no porque no quiero que hermanos se peleen contra hermanos, cuando al final, miren, voy a ser muy honesto y andar sin rodeos porque no se trata de, ya esa etapa ya la superamos, pero en realidad en las cúpulas de los partidos políticos, mis estimados, se critican públicamente y se abrazan tras bambalinas. Esa es una verdad. Aquí lo hemos visto en los foros. Se dan duro y al final allá afuera se están abrazando. Y el pueblo se mata. La gente Pues me sí. pregunta, entonces yo le digo, no, cuando van saliendo ahí, van platicando tranquilos. Sí, Tranquilos. se dan abrazos solidarios, fraternos. Fiestas de cumpleaños juntos. O sea, Miren, pero todo esto también llama a una reflexión. Quienes queden o ganen, si no se resuelven, como en el caso del Distrito Central, esa contada de esas, como decía el licenciado Díaz, de ¿cuántas actas son? como 400 y pico. Sí. ¿Verdad? Yo creo Sí. que eso daría tranquilidad Totalmente al de acuerdo. pueblo. Sí. Se disiparían las dudas, pero también el que gobierne, ya sea el Distrito Central o la presidencia, se sentiría mejor. Gobernar acuerdo. con dudas de todo un pueblo, con un porcentaje bajo Bajísimo. de aceptación, porque hablemos, y esto no lo hemos dicho, se habló de que los votantes éramos 3.6 millones y pico que íbamos a ir a las urnas, y que con mucha, como usted lo dijo, fuimos a las urnas, esperamos hasta 2 horas, 3 horas, no nos esperábamos lo que iba a pasar, pero al final no sabemos el número de personas que al final votó, porque como se habla de inflar actas y de todo, nunca, ni en los anteriores procesos sabemos exactamente cuánto votó. Siempre se habla de un abstencionismo, pero lo que sí es claro es que el abstencionismo para las próximas, si no se hacen las correcciones adecuadas y no se generan confianza, va a ser mucho mayor. Otra cosa, gobernar un país con un porcentaje de 20 y pico, como han hecho algunos estudiosos, el estudio, un 20 y pico %, ¿qué genera eso? Ingobernabilidad, si no se sabe manejar las nuevas autoridades del país, si no empiezan con una estrategia buena de ir generando confianza con la gente que nombran y todo, ¿qué es lo que vamos a tener? Ingobernabilidad, insatisfacciones, Dios no lo quiera otra vez, represiones porque alguien protestó, porque siempre el ingrediente político se mete, o sea, en todo. Entonces, aquí en Honduras vivimos, como decía un expresidente de la República, que vivimos en política permanente. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y aquí hay noticias, a diferencia de todas partes del mundo, lo decía el presidente Carlos Flores, aquí hay noticias a toda hora, ¿verdad? Entonces vivimos pendientes de eso y el que dirán. Y ahora hay otro ingrediente, con la inteligencia artificial, con todos estos montajes que se hacen. Estamos alejados de la verdad, es peligroso, como decía el CEO de Google. Fíjate que sobre eso del montaje, ahorita he estado confirmando un enfrentamiento que hay entre un ministro de ese gobierno y un empresario. Feo, un escándalo. Ya lo voy a dar. Porque como dice usted, primero estaba confirmando que fuera cierto. Tienen un escándalo, acusaciones serias, que me imagino que la fiscalía al ver eso va a tener pero que tiene que actuar porque ojo, hemos visto dejar hacer, dejar pasar. Eso es lo que nos ha pasado por años. El empresario le dice al ministro que va a tener que ir a la corte de Estados Unidos
Así es. Sí, voy a hacer una pausa, luego leo, vuelvo a la pausa y comenta. Qué escándalo este. Ya empiezan a salir acusaciones contra funcionarios del actual gobierno. Voy a una pausa y continuamos. Al volver leo eso, comienzan, repito, acusaciones contra los funcionarios de este gobierno. Delicada esa acusación. Al volver. Bien, aquí pero antes de dar esa noticia de estos cuestionamientos que hace un funcionario del gobierno, Marco, poneme esto que te estoy enviando. Primero esto, mira, porque aquí dice un televidente, me dice, yo lo voy a leer. Decirle a esos señores que tenés ahí que no saben ni leer la Constitución y son abogados. El Congreso Nacional en sus facultades habla de escrutinio, que es lo que no ha hecho el Consejo Nacional Electoral. Sí, dicen que eso es legal. Hizo una declaración, pero no hizo el escrutinio. Congreso Nacional tiene todas las facultades para hacerlo. Está bien, que opine. Es decir, y pues de eso se trata la democracia, y como le dije, hay diferentes opiniones y todas deben ser escuchadas, pero al final de cuentas, lo que tenemos claro es que esta es una estrategia política que se arropa con lo jurídico y que va a quedar en un acto verdaderamente estéril. Ahora, retomando lo que decía la doctora Juliette Handel, que me parece muy oportuno, es que el pueblo habló a favor de dos partidos políticos a nivel de la presidencia de la República. Y si fueran serios en amar al país y en hacer lo que le conviene a Honduras, generaría el Partido Nacional de Honduras un gobierno de integración, de unidad, y expresada esa voz del pueblo a través de las urnas, por esa estrechez que usted menciona. Yo sé que no existe la figura de cogobierno. Solo por favor repita lo que le dijo a la persona que escribió, que dice, él dice, decirle a esos señores que tenés ahí que no saben ni leer la Constitución y son abogados. El Congreso Nacional en sus facultades habla de escrutinio, que es lo que no ha hecho el Consejo Nacional Electoral. Hizo una declaración, pero no hizo el escrutinio. Congreso Nacional tiene todas las facultades para hacerlo. Yo no soy abogada, pero yo consulté y eso es lo que me explicaron a mí, que como no se hizo, dejaron pasar los días, entonces sí el Congreso tiene la potestad de llamar a un escrutinio, que está en la Constitución. Eso es lo que me explicaron. Como les digo, no soy abogada, ustedes entienden mejor, hay diferentes opiniones. Como dice el licenciado Josué, bueno, a veces se arropa lo jurídico con lo político, ¿verdad? Exactamente. O sea, Redondo, es la politización de lo jurídico. O sea, pero él tiene la potestad de llamar a un pleno. Redondo está en lo legal. Pues según lo que me explicaron a mí, está en lo legal. O sea... Bueno, mi interpretación es que es un exceso de parte de Luis Redondo y es una estrategia más política que jurídica. Esa es mi conclusión al respecto. Y, como le digo, al televidente, perfectamente factible que presente su punto de vista. De eso se trata este tipo de intercambios. Ahora... lo importante es que va a ser el Pleno el que va a decidir sobre eso. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Y la decisión va a ser contundente en contra de las pretensiones de Luis Redondo. Entonces, al final de cuentas, de nuevo, esta es una estrategia político-partidaria que va a resultar, el resultado va a ser democráticamente estéril, pero al final de cuentas es lo que mueve el andamiaje en este momento. El gran problema es que no se respeta la ley electoral tampoco, no se ha respetado. Si usted lee la ley desde el principio hasta el final, hay muchas cosas en que se ha fallado. Tenemos un Consejo Nacional Electoral que incumplió. Tenemos un Tribunal de Justicia Electoral que posiblemente no incumpla porque no tiene los recursos, producto de que ese Congreso de Luis Redondo, dicho sea de paso, no le dotó con los recursos suficientes. Ojo, el Congreso de Luis Redondo, el que está convocando el día de hoy a esa sesión del Congreso Nacional. Entonces, por favor, no nos demos baños de pureza.
sobre todo los congresistas y el presidente del Congreso, que fue, como dijo Raúl, y le hago la segunda, castigado totalmente por la ciudadanía. Le dieron el voto de castigo precisamente por esa incompetencia manifiesta, ese letargo legislativo, esa incapacidad, y lo digo de frente, incapacidad para generar un diálogo multipartidario. Que Luis Redondo no es corrupto, yo no considero que sea corrupto, siento que fue incapaz en ese puesto. Bien, antes de la nueva pausa hay un enfrentamiento entre el señor que tiene la concesión del aeropuerto de Palmerola y el actual ministro de la CID. Bien, están enfrentados con los X y ahí hay denuncias fuertes. Primero, puso el señor ministro Octavio Pineda Paredes. Hola Julia, gobernamos 4 años con resultados fenomenales, dice Pineda. Di todo, me entregué en cuerpo y alma. Trabajé y sigo trabajando. Saldré del puesto con la frente en alto y con la firme convicción que trabajando incansablemente como me caracteriza, volveremos más temprano que tarde. El Partido Liberal no ha podido regresar al poder desde el 2010. Se han ido 15 años y les queda otros 4 en la vil e inhóspita llanura. Si existe algo de sentido común y sentimiento patriótico, deberías de plantear escenarios para el 2029. Un gran saludo, que estés bien y que Dios te bendiga. Eso es respondiéndole a una muchacha. Sigamos, ponerle. Pero aparece Lenir Pérez, este empresario que le dije, oigan bien, con la frente en alto. ¿Ya se te olvidó la visita que viniste a Miami? ¿Qué fue lo que pediste? Le dice Lenir Pérez, que es el que maneja el aeropuerto de Palmerola, el que tiene la concesión. Lenir Pérez le dice, se mete en lo que este muchacho de la CIP le contestó a una muchacha del Partido Liberal, que con la frente en alto. ¿Ya se te olvidó lo que viniste, la visita que viniste a Miami? ¿Y qué fue lo que pediste? Le dice que ya se le olvidó. Entonces el ministro le vuelve a contestar. 2 veces fui a Miami a reunirme con tu equipo. La primera estuviste vos el 24/01/2024 y la segunda 03/10/25. Siempre puse el diálogo como la medida de solución de conflictos. Aún así, llevé problemas con PGR, SAP y otros entes. 2 documentos de entendimiento. La terminal de carga la estás utilizando y siempre estuve para cualquier llamado con Spier y Liana. No le está contestando lo que le preguntó. No quieras ahora venir a confundir ni venir a dar a entender algo más donde vos sabés que no hay ni nunca hubo. Ahora, ¿por qué me voy del puesto? Me atacás. No era yo tu amigo, eran amigos. Y me decías que te apoyara. Vos jamás me ofreciste nada y yo nunca te pedí nada. ¿De qué están hablando estos dos? ¿De dinero? ¿De pisto? ¿Qué corresponde ¿De favores? entonces? ¿Ah? Solo permítame, terminamos. Volvamos, seguí. Le vuelve a contestar Lenir Pérez. Eso se lo vas a defender en la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, con los agentes del FBI fiscales que estaban en el Mandarín Oriental ese día que tú hiciste solicitud para tu persona y es tu jefe. Te recomiendo buscar un buen abogado. Públicamente Lenir Pérez acusa al ministro de la CID, Octavio Pineda, de haberle ido a pedir algo, no sé si un favor personal o dinero, un carro, una Coca-Cola, no sé, pero Lenir da a entender que es pisto el que le fue a pedir y después le dice que se va a tener que defender en la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida con los agentes del FBI fiscales que estaban en el Mandarín Oriental. Ojo, ese día que hiciste tus solicitudes para tu persona y tu jefe, te recomiendo buscar un buen abogado. Bueno, peleado el ministro de la CIP, acusaciones serias esas, de ese señor Lenir Pérez, que es el dueño de la concesión de Palmerola. Acusaciones serias, pero también carentes de contenido, porque... Y en X, o sea... Sí, me pediste algo, pero... Sí.
Sí, que se investigue. Tendrán que investigar. Sí. Así es. Bueno, y también hay que decir que la corrupción también se da entre... Porque todo eso huele a corrupción, ¿no? Un televidente me dice, el dueño de los aeropuertos, Lenín Pérez, bueno, poneme ahí el segundo que contesta Octavio Pineda, porque ahí le dice que eran amigos. El ministro le dice a Lenín, 2 veces fui a Miami. Ajá. No quieras ahora venir a confundir ni venir a dar o a entender algo más donde vos sabés que no hay ni nunca hubo. Ahora porque me voy del puesto me atacás, le pregunta. No era yo tu amigo, no sabía yo que eran amigos. Y me decías que te apoyara. Vos a mí me ofreciste nada y yo nunca te pedí. Pásame al siguiente de Lenín, el que dice que, o sea que donde se reunieron sería en el Mandarín Oriental, entiendo que es un hotel ahí en Miami. Poner el siguiente, Marco, pilas. Ahí, ¿ve? Eso se lo vas a defender en la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida. Con los agentes del FBI fiscales que estaban en el Mandarín Oriental ese día que hiciste tus solicitudes para tu persona y tu jefe. Te recomiendo buscarte un buen abogado. Bien. Bien. Bueno. Voy a la pausa. Enfrentado Lenín Pérez, que maneja el aeropuerto de Toncontín y maneja el aeropuerto de Palmerola, con el ministro de la CIP. Lo está acusando que le fue a pedir no sé qué, el ministro de la CIP, y que agentes del FBI estaban ahí, de seguro encubiertos, y que se busque un buen abogado porque lo van a arrimar ahí en las cortes de Estados Unidos. Comienzan los cuestionamientos a funcionarios de este gobierno. Una pausa y continuamos. Bien, pues vamos a ver qué pasa. ¿Qué corresponde ahí con esa denuncia? No, que las instituciones encargadas tienen que hacer su función. ¿Nosotros qué podemos decir de eso? Claro, o sea, no, que investiguen. Sí, no sé los detalles. Ni podemos condenar a nadie. No sé de qué se está refiriendo. No somos tribunales. Sí. Lo que sí puedo decir en un sentido general es que la corrupción que se da en el país, en Honduras, también se da en el gobierno, con el sector privado. O sea, hay que investigar bien, o sea, hay que fortalecer la investigación de la corrupción en Honduras. ¿Qué se dio ahí? No sé, no puedo opinar, la verdad. Y uno de los legados más importantes que nos dejó la Maxi es que no hablamos del corrupto o de la corrupta, hablamos de redes de corrupción. Redes de corrupción. Como tú decías, están involucrados actores políticos, están funcionarios de gobierno, empresa privada, actores transnacionales, y por eso ese abordaje debe ser también sistémico, que es lo que no se cumplió también en este gobierno. Es decir, es Pero así, todo sí, eso sucede ¿por qué? Por la impunidad enorme por la impunidad, que hay por supuesto, en claro. nuestro país. La gente, si ve que hay impunidad, se vuelve una garantía para quien no hace las cosas de acuerdo a la ley. Ese es el gran problema que tenemos. El fondo de los problemas de Honduras se llama falta de que funcione el Estado de Derecho que tenemos y además que haya justicia. Entonces, por eso, mientras eso no exista, vamos a seguir en lo mismo. No, se respetan ya no solo las leyes, eso, sino que hasta la ley electoral, por Dios, si nos ponemos a leer. Voy a enlazar esto para volver a la política. Luego de esas acusaciones que se le hace Lenín Pérez, el dueño de la concesionaria del aeropuerto de Palmerola y del aeropuerto Toncontín, al actual ministro de la CIP. Bueno, le dice que se vaya a defender a las cortes de Estados Unidos y que lo estaban viendo ahí unos del FBI. Bueno, sabrán ellos y las autoridades lo que van a hacer. Volvamos a la política. Ayer dijo la señora Iroska Elvira, actual diputada y reelecta, que están ofreciendo hasta 15 millones de lempiras para votos para el nuevo presidente del Congreso Nacional. 15 millones, dijo la señora Iroska. Vamos ahora a la elección del nuevo presidente del Congreso. Siempre hemos escuchado y se ha especulado que en esas elecciones pues hay influencias económicas
¿verdad? Eso pues no lo podemos comprobar nosotros, ni decir, ni condenar, pero siempre se ha dicho. Y es lo que le digo, vivimos en y ahora más con ese tema de la inteligencia artificial y todo, incluso hasta pueden poner a alguien recibiendo dinero o droga y todo. Así es. Y bueno, yo creo que las denuncias tienen que investigarse. Esas son denuncias y entonces ustedes, que son abogados mejor que yo, tienen que actuar de oficio, ¿no? Sí. La fiscalía. Sí. En todas esas denuncias, investigar. Y ella tiene la obligación de hacerlo porque también ha sido una banderada junto con su esposo de la lucha contra la corrupción. Entonces, ir a poner una denuncia a quienes fueron. Bueno, yo no soy abogado tampoco. No, hay instituciones porque no es en hay que ir a poner una denuncia a ver qué pasa. Tiene que y lo hacer otro una que yo creo que sería bueno, formal. Sí, son declaraciones patrimoniales. Bueno, dos cosas. Primero, que no hemos hablado, la unidad de política limpia tampoco tuvo presupuesto. No sabemos quién financió a los políticos que estuvieron en campaña, qué dineros obtuvieron, de dónde procedieron, qué prometieron. Ese es un grave problema. La rendición de cuentas, es importante en todo. Desde hace mucho tiempo venimos hablando lo que se llama en Estados Unidos accountability, que, o sea, la rendición de ver, si usted recibe recursos del Estado, tiene que declarar en qué los utilizó. Eso devolvería la confianza en el pueblo, nos haría luego mucho los entes bien. privados que financian aquí, o sea, ¿quiénes, qué ciudadanos o extranjeros, no sé, financiaron esa campaña? O sea, no sabemos por un lado. Y la otra es la declaración patrimonial, porque alguna gente va a entrar con X cantidad de patrimonio y salir con mucho más. Pero ¿quiénes son? O sea, ¿quién controla esas declaraciones patrimoniales yo no sé para si saber sigue, esto? Si continúa eso, porque recuerdo cuando yo fui ministra de Economía en el gobierno de Ricardo Maduro, a todos nos pidieron y que demostráramos con papeles lo que teníamos. Tuvimos que hacer una declaratoria, o sea, de todo lo que teníamos. No sé si se continúa haciendo. ¿Qué dice el licenciado Valladares? La gente, los funcionarios públicos rinden antes cuentas de su patrimonio. Eso es lo que le decía yo. Uno presentaba el patrimonio antes de ser funcionario. Exacto, eso es lo que les acabo de mencionar. Yo hice cuando fui mismo. ministra de Economía. Yo hice lo mismo. Si están comprando votos, como dice la señora es algo muy serio. A 8, 10 millones, ¿cuánto le sacan ellos a ese puesto en el Congreso Nacional o cuántos intereses se mueven? Y es una cuestión también... ¿Y de dónde viene ese dinero? Que debe ser investigada de inmediato y le pedimos al Ministerio Público que actúe de oficio. Esto no puede dejarse hacer y dejarse pasar. Es decir, fue una declaración muy contundente de la señora Iroshka Elvir y yo creo que es necesario que se investigue para comenzar a revertir esa corrupción, ese cáncer que tenemos en nuestro país. Sí, pero, óigame, una denuncia seria, una diputada es muy serio, sí. De nuevo, una banderada. Por de la eso lucha tienen contra que la corrupción. actuar y Entonces, funcionar las instituciones, claro, que son las que deberían de funcionar. Como en ese tema del conteo de votos, el Tribunal de Justicia Electoral él tiene la última palabra en eso. Necesitamos y entonces, una reforma integral. Necesitamos ver algo que genere esperanza y que genere que vamos a volver a tener confianza en nuestras instituciones que se han perdido. Y yo creo unidad porque estamos en un señales. momento bien difícil. Señales. Y al final estamos que si viniera un tren acercándose a nosotros y nosotros estamos peleándonos por algo X y viene ese tren contra nosotros, en vez de ponernos de acuerdo, ¿qué vamos a hacer? No, y ¿Cómo como dice resolvemos uno esto? de los candidatos, yo si pierdo, si me demuestran que pierdo perfectamente, me voy para mi casa. Y yo entiendo de que hemos avanzado con ciertos mecanismos de participación. De la Junta de Nominación, por ejemplo, para la Corte Suprema, para el Ministerio Público, pero al final los resultados son los mismos. Si no, tendríamos en esa silla porque de la llega presidencia de la Corte a Ana Pineda, por ejemplo, que fue la mejor evaluada, la dejaron afuera y al final de cuentas es la misma historia de siempre. Cuando son los políticos los que deciden, al final de cuentas van a poner a sus tontos útiles en los puestos claves del Estado. Pero eso va a seguir siendo. Yo sé, pero por eso le digo, una cosa es lo que debería de ser el ideal, ¿ok? Y otra es la realidad concreta. Bien, voy a volver al tema porque el ministro de la CID está en la línea, tiene derecho a réplica. Poneme
Entiendo que el ministro le estaba respondiendo a una muchacha del Partido Liberal. Poneme otra vez eso. Acércame ese televisor. Bien, el ministro Octavio Pineda Paredes, que está en la línea, ya lo vamos a poner al aire. Hola Julián, gobernamos 4 años con resultados fenomenales, dice Octavio Pineda. Di todo, me entregué en cuerpo y alma, trabajé y sigo trabajando. Saldré del puesto con la frente en alto y con la firme convicción que trabajando incansablemente como me caracteriza, volveremos más temprano que tarde. El Partido Liberal no ha podido regresar al poder. Desde el 2010 se ha ido 15 años y le quedan otros 4 en la vil e inhóspita llanura. Si existe algo de sentido común y sentimiento patriótico, deberíamos de plantear escenarios para el 2029. Un gran saludo. Entonces, sigamos. Pon el otro. Este señor Lenir Pérez es el que tiene la concesión del aeropuerto de Palmerola y del aeropuerto de Toncontín. Y se mete, esto fue por X, y se mete en lo que le está contestando el ministro a la muchacha liberal. Frente en alto le pregunta, ¿ya se te olvidó la visita que viniste a Miami y qué fue lo que pediste? Ministro Octavio Pineda, lo escuchamos. ¿Qué le fue a pedir usted al señor Lenir Pérez a Miami? ¿Por qué este enfrentamiento que tiene en este momento, delicado por cierto? Adelante, ministro Pineda. Muchísimas gracias, Raúl, a todo el panel que usted tiene ahí en este gran programa. Y yo creo que la primera y única vez que yo me voy a referir a este tema, ¿verdad? Como usted sabrá, y la historia reciente, hubo una postura por parte del exministro anterior de la Secretaría de Infraestructura y Transporte con respecto a la concesión del aeropuerto de Palmerola, ubicado en Comayagua. Yo asumo la Secretaría de Infraestructura y Transporte el 1 de enero del año 2024. En esos momentos yo tengo mis primeras reuniones en la Secretaría y uno de los temas más álgidos era el tema de la concesión de Palmerola. En esos momentos, ¿verdad? Y para poder bajar las aguas, nosotros formamos una comisión. En esta comisión estaba, que dio goce, el señor Ricardo Martínez, para poder viajar a la ciudad de Miami, tal cual lo había establecido anteriormente el ingeniero Ramos, y de esa manera pues llegar a soluciones con respecto a la concesión de Palmerola. En ese momento yo viajé junto con don Ricardo Martínez. En esa reunión, Raúl, habían aproximadamente unas 20 personas, unos 10 del equipo de Lenir y unos 10 del equipo de Octavio, por así decirlo, con respecto a la firma de un memorándum de entendimiento que hicimos en ese momento para poder, en este caso, avanzar con respecto a la concesión de Palmerola. Nosotros firmamos un memorándum de entendimiento ese día. Entre ellos, los puntos eran que ellos retiraran la demanda de $10 millones que tenían ante el CIADI y que nosotros avanzáramos en otros temas como lo que es la terminal de carga, las luces de pista, pagos de estimaciones, entre otros, que habían estado congelados desde meses y años anteriores. A partir de ahí nosotros estuvimos avanzando en eso, Raúl. Yo sí quiero dejar bien claro algo porque me extraña la postura y la posición del señor Lenir Pérez en estos momentos, más cuando él bien sabe que cuando se respecta a Palmerola lo hablamos absolutamente todo, pero de otros temas no hablamos absolutamente nada. Y yo ahí lo puse en mi X. Él nunca me ofreció absolutamente nada para que las cosas avanzaran, ningún ofrecimiento, ni malintencionado, ni nada. Y de mi parte nunca hubo una solicitud, ni a él, ni a ninguno del equipo de él. Yo ahí sí quiero dejar algo claro, porque la decencia uno la tiene que defender en cualquiera de los espacios. Posteriormente, Raúl, fuimos en octubre del año pasado, exactamente el 3 de octubre del año pasado, para firmar otro acuerdo entre partes. Y ese acuerdo entre partes lo conoce muy bien Lenir, lo conoce muy bien Eric Spears, lo conoce muy bien el equipo de PIA, que me llevó a un montón de problemas con Procuraduría General de la República, la Superintendencia de Alianza Público-Privada,
pero yo sí quiero dejar claro en algo, porque la dignidad se tiene que respetar en cualquiera de los espacios. Nunca el señor Lenir Pérez me ofreció algo y nunca Octavio José Pineda Paredes le ha solicitado algo fuera de la ley. Yo no tengo ningún problema, yo no tengo ningún tipo de resquemor, no me agacho la cabeza y en cualquier espacio yo lo puedo decir. Y me gustaría más bien que él dijera qué fue lo que yo le solicité, qué fue lo que yo le pedí, porque yo no tengo ningún problema en ese sentido, Raúl. Yo voy tranquilo, todos mis actos han sido públicos, ahí están mis declaraciones al Tribunal Superior de Cuentas y no pueden mancillar ni a un funcionario de la presidenta Xiomara Castro con algo así de delicado. Y también nosotros tenemos espacio como hondureños, como funcionarios y como ciudadanos normales de podernos defender. Yo no tengo ningún problema si él tiene algún tipo de situación con respecto a mi persona. Pues ahí él mismo lo dijo en una corte del Distrito Sur de Florida. No hay problema, que me notifiquen, que él lleve lo que quiera llevar y yo con gusto me defiendo. Sí, Octavio, permítame. Él dice que usted le fue a pedir algo. Poneme el siguiente que puso el ministro, por favor. Usted y él tenían... No, el anterior del ministro, ese. Y usted lo explicó aquí, que fue 2 veces a Miami, que siempre hubo un diálogo, que fue con los de la P. Yo supe de esa reunión, Ricardo Martínez, que Dios goce, amigo mío, me contó lo que pasó en esa reunión. 2 documentos pero dice, no quieras ahora venir, le dice usted, a confundir ni venir a dar a entender algo más donde vos sabés que no hay ni nunca hubo. Ahora porque me voy del puesto me atacás. No era yo tu amigo y me decías que te apoyara. Vos jamás me ofreciste nada y yo nunca te pedí nada. ¿Eran amigos ustedes, Octavio? Mire, yo con el señor Lenir Pérez empecé a tener contacto en la transición del gobierno, cuando Juan Orlando Hernández todavía era presidente de la República. En aquel momento, en diciembre, tuve las primeras reuniones con el señor Lenir Pérez y a partir de ahí nosotros fuimos cosechando, yo diría, una amistad, ¿verdad? Y yo creo que yo voy a hablar de mi persona, no voy a hablar de la gente que estaba en mi entorno en ese momento. Y él siempre me decía que ojalá yo llegara a la Secretaría de Infraestructura y Transporte para poder resolver el problema de la concesión de Palmerola. Y yo le preguntaba, ¿y qué problema había? No, mira, que Juan Orlando me dijo que tenía que empezar a operar y empezamos a operar de forma temporal y tengo esta situación, y él me empezaba a contar. Nos reunimos en la oficina de él, comimos yo no sé ni cuántas veces, cenas, almuerzos, desayunos. Él bien lo sabe, él bien conoce la historia, conozco la oficina de él, cuando yo ni siquiera era funcionario. Ya al momento de ser funcionario los caminos cambiaron, Raúl, porque yo me fui para el CIS y obviamente la concesión él la tenía junto con Ramos en la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Pasó todo eso, ¿verdad? La presidenta toma una decisión y me manda a la Secretaría de Infraestructura y Transporte, pero yo sí pudiera decir, y yo tengo aquí, o sea, son cosas muy privadas. Yo tengo mensajes del mismo Lenir, compita, ayúdame con respecto a Palmerola, tengo esta situación, tengo el problema de Imprema, tengo esto aquí, tengo esto allá, y siempre le atendí la llamada a él, le atendí la llamada a Eric Spears, le atendí la llamada a Diana Hueso, le atendí la llamada a todo el equipo de él, ¿verdad? Y yo ahí tengo el vaciado telefónico, lo pueden ver, no tengo ningún problema. Ministro Pineda, poneme sí. la última parte. Ahí delicado, porque él de entender ahí que usted se va a tener que defender en la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida. Es delicado esto porque Lenir tiene una gran concesión en Honduras. Ese aeropuerto no abre en Toncontín para vuelos regionales porque Lenir se opone. Y aquí le dice a usted que usted se va a tener que ir a defender a la Corte Federal del Distrito Sur, una acusación grave que hace este empresario en su contra, y es correcto que usted haya salido a los medios de comunicación porque usted es el ministro de la CID de este gobierno que está terminando, con los agentes del FBI y fiscales que estaban en el Mandarín Oriental ese día que hiciste tus solicitudes para tu persona y tu jefe. Te recomiendo buscar un buen abogado. ¿Fue usted al Mandarín Oriental
y que usted fue a pedir solicitudes personales para usted y su jefe. ¿A quién se refiere el señor Lenir Pérez en su opinión y luego de lo que usted ha relatado aquí, que la relación ministro-empresario y por estos temas de Toncontín y de Palmerola tuvieron a lo largo del gobierno y durante esto estuvo como, y está todavía, de titular de la CID? Oiga bien eso, que usted fue al Mandarín Oriental, que hay agentes del FBI fiscales de entender que estaban ahí y que usted fue a pedir para su persona y para su jefe y que se busque un buen abogado. ¿Qué dice de eso? Sí. Mire, yo quiero responder a eso. Estas reuniones son reuniones oficiales, fueron notificadas a Casa de Gobierno, ¿verdad? Con beneplácito también de Casa de Gobierno, ambas reuniones. Yo eso sí lo quise dejar bien claro, que las reuniones eran oficiales. Nosotros hicimos todo el papeleo necesario. La primera reunión se da 23-24 de enero del año 2024. A esa es a la que Lenir Pérez está mencionando. Una reunión un sábado, me acuerdo, iniciando la reunión a las 9:30 de la mañana, entrando con don Ricardo Martínez y con el equipo de abogados y técnicos por parte de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, y la contraparte era el propio Lenir Pérez junto con su abogado Eric Spears, otro abogado que llevaba la demanda de Ciadi, la señora abogada Liana Bueso y otro grupo de abogados de ellos. Esa reunión inició a las 9:30 de la mañana y terminó a las 8:30 de la tarde. O sea, en la noche tuvimos más de, diría yo, una sesión poco más de 12 horas, casi 13 horas, reunidos en ese lugar para poder firmar el memorándum de entendimiento. En todo ese momento yo estuve acompañado de mi equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces yo no sé si a las personas que él llevó, dentro de ellos había alguien que tenía que ver con el FBI o alguien que tenía que ver con algún fiscal. Ahí toda esa reunión, nosotros tenemos documentación, soporte, ayuda de memoria, y en ningún momento yo tuve un contacto uno a uno con Lenir, ninguna solicitud de mi parte. Eso fue en el Mandarín Oriental y, bueno, imagínese que él dice ahí que usted fue a pedir algo para usted y su jefe. Me imagino que usted va a tomar acciones legales porque es una acusación seria, ministro. Sí, yo no tengo ningún problema. Si él dice que yo me tengo que defender, porque en todo caso me imagino que me va a acusar, entonces yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Yo no he recibido ni un tan solo dólar partido por la mitad de Lenir y de su equipo de trabajo, ni a mi persona, ni a mis colaboradores. Así que yo no tengo ningún problema en eso, ¿verdad? Mi carrera política, mi carrera como funcionario, pero sobre todo la alta confianza que me ha dado la presidenta Xiomara Castro, yo no la voy a tirar por los suelos por un par de pesos. Así que yo sí quiero dejar bien claro, Lenir Pérez nunca me ofreció nada y Octavio nunca le pidió nada. Gracias, el señor ministro de la CID, Octavio Pineda, reaccionando ante estas acusaciones que le hace el que maneja el aeropuerto de Palmerola y de Toncontín con la concesionaria PIA, el empresario Lenir Pérez, que está en Miami radicado. Entiendo que no puede venir porque sus abogados le aconsejan no salir de los Estados Unidos por algunos problemas legales. Recuerden que Lenir Pérez, hace algunos meses su casa fue allanada allí en Miami por agentes del FBI también. Bien, vamos a darle seguimiento y hemos dado la oportunidad al ministro Octavio Pineda, como así corresponde, reaccionando ante estas acusaciones. Quiero despedir a mis invitados. Gracias, doctora, por haber participado. Comentario final. Muchas gracias. Yo creo que lo fundamental ante todo lo que hemos vivido y más que nada el tema de la impunidad que hace que no tengamos seguridad jurídica, ese es un tema que hay que corregir. Y pienso que el respeto a la ley, a la transparencia y la corrección institucional es lo que será posible, lo que va a ser posible recuperar esa confianza y avanzar como país. Es importante
que respetemos, que le exijamos pues a los funcionarios que cumplan con su función. Creo que lo que hemos vivido en Honduras es que ha fallado la institucionalidad, nos ha fallado como pueblo. Gracias, doctora. Don Josué. Bueno, agradecer nuevamente por el privilegio de compartir con dos distinguidos amigos, y creo que más allá de cualquier controversia y polarización que estamos atravesando a nivel nacional, miremos hacia el futuro con esperanza y acompañemos al siguiente Congreso y presionemos, incidamos para que se generen esas reformas electorales. No dejemos a un lado el tema que ya nos recuerda la doctora Juliette Handal, el de la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Creo que todavía es imperativo, necesario, que instalemos una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras para que coadyuven los esfuerzos y revertir este cáncer de la corrupción en nuestro país. Así que nuevamente gracias. Recordemos que los intereses de Honduras están por encima del de cualquier partido político. Gracias. El licenciado Dani Díaz. Muchísimas gracias por esa oportunidad. Me gusta cuando me voy de un espacio habiendo aprendido algo, así que también le agradezco aquí a mis compañeros de panel, a la doctora y a José, porque siento que he aprendido algo el día de hoy. Y también creo que necesitamos pensar, bueno, reconocer que este es un país donde hay mucho sufrimiento cada día y que el origen de las políticas públicas debería de ser, ok, ¿cómo resolvemos esos problemas? ¿Cómo aliviamos el sufrimiento que se está viviendo en este país? Y cómo lo hacemos atacando también el mal de la corrupción, que es un mal bastante nocivo, y cómo vamos a generar unidad nacional, porque si le va mal al país, nos va mal a todos y a todas. Es decir, necesitamos ir en una dirección común y realmente poner en el centro ese sufrimiento que lamentablemente se sigue viviendo en el país. Eso es lo que debería estar en el centro para mí. Así que muchas gracias. Bien, nos vamos a ver qué pasa en el Congreso hoy. Redondo ha hecho un llamado, irán a venir unas 10,000 personas. Vamos a ver qué pasa. Lo importante es que el Pleno va a estar ahí y van a discutir. Creo que eso es democracia, ¿no? Que sea el Pleno el que discuta. Vamos, eso es un tema. Ojo, es que ha hecho una convocatoria a la Comisión Permanente. Ajá. Los diputados de la oposición, ellos están haciendo otra convocatoria aparte. Yo pensé que iban a estar todos juntos. No, ¿cómo van a estar todos juntos si la mayoría libre no tiene mayoría en el Congreso? No, es que yo cuando dicen invitamos al Pleno, se supone que es a todos los diputados que conforman el Pleno. Pero es que puede ser el Pleno el de oficial. La Comisión Permanente. Puede ser el Pleno de la Comisión Permanente. Pero bueno, a las 3 ya lo veremos. Vamos a ver. A las 3 vamos a saber. ¿Y cuántos sí, miles no de hondureños van a haber en especulemos. ese Congreso? O vamos a ver qué pasa. Y ojalá que este tema, bueno, no nos corresponde a nosotros, del ministro, que él pueda, se aclare y se pueda, cada quien tiene derecho a defenderse, Claro. ¿verdad? Y entonces veremos qué pasa. Pero bueno, que todo sea para bien de Honduras. Bien, nos vamos. Así está la política, así está el país. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.